Después de sufrir un accidente que cambió mi vida. Mis padres decidieron echarme de casa por culpa. Tras sufrir un accidente que me cambió la vida. Mis padres decidieron echarme de casa. Ya que mi hermana, la niña de oro, venía de visita del extranjero con su nueva pareja y pensaron que tener a alguien como yo por allí quedaría mal. Sin ningún sitio a dónde ir. Llamé a mi abuela, de la que estábamos distanciados y que supuestamente nos odiaba. Pero su respuesta me dejó conmocionada y ahora sé la verdad sobre mi familia. Hace 4 meses. Tuve un terrible accidente que me dejó paralizadas las 2 piernas. Ese día empezó como cualquier otro. Mi mejor amiga, Elaine, conducía y las dos charlábamos como siempre. Elaine y yo nos habíamos criado juntas. Nos conocíamos desde que tengo memoria. Era más como una hermana para mí y habíamos pasado juntas por muchos altibajos. Mirando hacia atrás. Ese día en particular fue tan normal. Estábamos celebrando. En realidad, a las 2 nos acababan de aceptar en la misma universidad y no podíamos contener la emoción. Era algo con lo que soñábamos juntas desde hacía años, ir a la misma universidad. Ser compañeras de piso. Navegar juntas por la juventud. Hay un tipo especial de emoción y sueños que se hacen realidad. Y el nuestro estaba por fin a nuestro alcance. Recuerdo que me sentía tan feliz. Riéndome de alguna broma tonta que ella hizo. Cuando de repente nuestro coche fue golpeado. En un solo momento brutal. Todo cambió. No hubo aviso. No hubo tiempo para prepararse. No podía respirar. Y eso es lo último que recuerdo con claridad. Lo siguiente que supe es que me despertaba desorientada y con un dolor insoportable. Gritando al asimilar la horrible escena que me rodeaba. El coche estaba volcado. El mundo se había puesto patas arriba y todo era un caos. Me giré para ver a Elaine y no se movía. Solo recuerdo gritar su nombre una y otra vez. Tratando de despertarla. Cuando por fin llegó la ambulancia. Me sentí aliviada cuando los paramédicos empezaron a sacarme de los restos. Recuerdo que les grité que revisaran a Elaine. Estaba desplomada. Completamente inconsciente. Y sentí un creciente pánico en la boca del estómago. Mi corazón latía con fuerza por el miedo y, en ese momento, nada más importaba salvo ella. Todavía no podía entender lo que acababa de pasar. Pero en ese momento sabía que necesitaba que la atendieran. Que se aseguraran de que estaba bien. Mi propio dolor era abrumador. Pero de alguna manera mi mente estaba tan concentrada en Elaine que ni siquiera me di cuenta de mis piernas. De cómo no las sentía. No podía moverlas. No fue hasta que los paramédicos me lo señalaron que la realidad empezó a calar. Pero incluso entonces me sentí insensible. Casi desconectada de mis propias heridas. Mientras íbamos a toda velocidad hacia el hospital. Toda mi atención estaba puesta en Elaine. Deseando que estuviera bien. Que de alguna manera saliera adelante. Sin embargo, una vez que llegamos al hospital, mis peores temores se confirmaron. Los médicos declararon a Elaine muerta a su llegada. Empecé a gritar y a llorar. No podía ser que se hubiera ido así. No importaba que los médicos y las enfermeras me hablaran. Que me llevaran corriendo a la sala de operaciones para intentar salvar lo que pudieran. En lo único que podía pensar era en que Elaine, mi amiga de toda la vida, mi otra mitad, se había ido. Parecía irreal e imposible. Me sometí a varias operaciones en los días siguientes. Mientras los médicos intentaban reparar los daños en mi cuerpo roto. El dolor era implacable y la recuperación parecía una interminable nebulosa. Cuando por fin me desperté después de una de las operaciones. Mis padres estaban a mi lado. Mi madre me abrazó y lloró. Mi padre parecía visiblemente conmocionado y ni siquiera podía mirarme a los ojos. Estaba agradecida de que estuvieran allí para mí. Por su amor y su presencia. Pero podía ver el dolor en sus rostros. Los médicos finalmente vinieron a informarme del alcance de mis lesiones. Del hecho de que nunca volvería a usar las piernas. El impacto me golpeó con fuerza. Pero por muy devastadora que fuera la pérdida de mis piernas. No era nada comparado con la pérdida de mi mejor amiga. Elaine se había ido y no había nada que nadie pudiera hacer para traerla de vuelta. Estaba empezando a vivir su vida. Con sueños y planes que ahora quedarían sin cumplir. La lloré profundamente. Y todavía sigo lamentándola.
No merecía perder la vida por el error del otro conductor, que se metió en nuestro carril y chocó contra nuestro coche. Mi corazón sufre por ella todos los días, sabiendo que nunca podrá experimentar el futuro con el que soñábamos juntas. Desde el accidente, mis padres se convirtieron en mis cuidadores. Algo que ninguno de nosotros podría haber previsto. Han estado ahí para mí de maneras que no puedo ni empezar a describir, haciendo todo lo posible para que mi vida sea un poco más fácil. Pero, si soy sincera, ha sido increíblemente difícil para todos nosotros. Adaptarse a la vida sin poder moverme por mí misma es la lucha a la que me enfrento a diario. Tareas sencillas que antes hacía sin pensarlo 2 veces. Como levantarme de la cama, coger un tentempié o simplemente alcanzar algo al otro lado de la habitación. Ahora parecen monumentales. Dependo de ellos para casi todo. Desde las rutinas diarias más pequeñas hasta las cosas más personales. Lo que me hace sentir despojada de mi independencia. Las noches son las más difíciles. No puedo contar las veces que me he encontrado despierta mirando al techo, sintiendo una oleada de dolor que me invade. Incapaz de contener las lágrimas. Hay un vacío que se instala cuando todo está en silencio y me quedo sola con el peso de todo lo que ha pasado. Me pregunto constantemente por qué tuvimos que ser nosotras. Elaine y yo. ¿Por qué nos hizo Dios esto? ¿Por qué nos castiga de esta manera? Mis padres lo ven. Han hecho todo lo posible para apoyarme emocionalmente, animándome en cada oportunidad a pensar en seguir adelante. Aunque sea con pequeños pasos. Me han instado a empezar la fisioterapia, tratando de mantenerme concentrada en el camino de la recuperación. Sé que tienen razón. Y los médicos están de acuerdo, aconsejándome que me tome las cosas con calma. Que me dé tiempo para sanar mental y físicamente. Todo el mundo entiende la montaña de dolor a la que me enfrento. Y siento su apoyo en cada suave empujón que me dan. Por ahora, la universidad está en suspenso. Los sueños que Elaine y yo compartíamos de irnos juntas, de sumergirnos en ese nuevo capítulo, se han dejado de lado y solo me centro en superar cada día. La recuperación se ha convertido en mi principal objetivo. No solo física sino también emocionalmente. Estoy tratando de darme un respiro. De tomarme las cosas día a día y de encontrar un ápice de normalidad en esta nueva vida desconocida. Entonces, hace 2 semanas, mis padres entraron en mi habitación con una noticia inesperada. Me dijeron que mi hermana mayor, Ava, vendría a visitarnos el mes que viene. Ava es mi hermana mayor. Lleva un tiempo viviendo en el extranjero y no la vemos muy a menudo. Ava rara vez nos ha visitado desde que se mudó allí. Así que es muy importante que vuelva a casa. Especialmente ahora. Podía ver lo emocionados que estaban mis padres. La echaban mucho de menos. Mis padres me informaron de que Ava incluso traería a su nueva pareja. Alguien a quien aún no conocemos. Estaba muy emocionada por verla a ella y a su nuevo hombre. Aferrándome a la esperanza de que su visita trajera un poco de consuelo y calor a nuestra familia. Tal vez incluso un poco de curación para todos nosotros. Desde entonces, me he dado cuenta de que mis padres y Ava han estado en varias videollamadas planeando y discutiendo todos los detalles de su próxima visita. Ava está al tanto de mi accidente. Por supuesto. Mis padres se aseguraron de que lo supiera de inmediato. Sin embargo, por alguna razón, mi hermana no pudo visitarme. Así que pensé que cuando finalmente volviera a casa tendríamos la oportunidad de volver a conectar. Para contextualizar, Ava y yo no éramos especialmente cercanas al crecer. Ella ya era mayor cuando yo nací. Así que para cuando yo empecé la escuela ella estaba en la adolescencia. Concentrada en sus amigos, sus estudios y, finalmente, en sus propios objetivos profesionales y vitales. Siempre pareció estar a mundos de mí. Más como una figura distante en mi vida que como una hermana en la que pudiera confiar. Para cuando tuve la edad suficiente para querer realmente una hermana en mi vida. Ella se fue a vivir a otro país. Ocupada construyendo su propia vida. Después de eso, apenas llamaba o enviaba mensajes de texto. Ese puente entre nosotras nunca se cruzó del todo. Cuando tuve el accidente, esperé. Incluso esperé. Que viniera a verme. Que estuviera a mi lado. Pero nunca lo hizo. Se quedó donde estaba y a veces me preguntaba por mí.
Incluso parientes lejanos vinieron a verme. Pero mi propia hermana nunca lo hizo. Sinceramente, en ese momento me dolió más de lo que dejé entrever. Pero traté de no detenerme en ello. A pesar de todo, seguía esperando su visita. Verla en persona y conocer a su nueva pareja. Había una pequeña chispa de esperanza de que tal vez esta visita pudiera acercarnos de alguna manera. De que tal vez Ava llegara a verme no solo como su hermana menor, sino como alguien con quien pudiera conectar de verdad durante este momento difícil de mi vida. Sin embargo, esta semana mis padres me sentaron para decirme que tenían algo serio que discutir conmigo antes de que Ava viniera de visita. Fue entonces cuando me informaron de que, tras varias conversaciones con mi hermana, los tres consideraron que sería mejor que me mudara antes de su llegada. La sugerencia surgió de la nada y apenas pude procesarla. ¿Qué querían decir con mudarme? ¿Mudarme a dónde? Con todo lo que estaba pasando. Las operaciones. La fisioterapia y el peso de adaptarme a la vida en silla de ruedas. Apenas puedo ir a ningún sitio. El hogar es el único lugar donde me siento realmente segura. Y ahora querían que me fuera. Atónita. No pude evitar burlarme de la idea. ¿A dónde iría? Pregunté. Apenas capaz de ocultar la incredulidad en mi voz. No tenía ningún otro sitio. Ningún otro lugar al que acudir. Esperaba que se dieran cuenta de lo descabellada que era su petición y se retractaran. Pero en lugar de eso, con calma, sugirieron que me quedara con amigos por un tiempo o que me mudara a un hotel. Mi padre se ofreció a cubrir los gastos durante unos días, diciendo que podía usar ese tiempo para encontrar un lugar más permanente para vivir. Me quedé completamente anonadada. ¿Qué estaba pasando? Sus palabras parecían irreales. Como si estuviera escuchando a extraños. No a los padres que habían estado a mi lado en todo. Intenté hacerles entender la gravedad de su petición. Les pregunté cómo esperaban que me levantara y me fuera. Especialmente en mi estado. Todavía me quedaban meses de fisioterapia por delante y apenas me estaba acostumbrando a la vida en silla de ruedas. Y seguía llorando profundamente a Elaine. Ni siquiera había empezado a procesar mi propio futuro. Y mucho menos a encontrar un lugar para vivir. Tenía dolor físico todos los días y emocionalmente. Apenas me mantenía unida. Así que, ¿a dónde pensaban exactamente que iría? Fue entonces cuando salió a la luz la verdad. Mis padres dijeron que habían hecho todo lo posible para cuidarme estos últimos meses. Pero que ahora estaban agotados. Me dijeron que merecían un descanso de mí. Mi madre me dijo que ya tenía más de 18 años. Prácticamente una adulta. Así que me pidieran que me mudara y viviera mi propia vida no era una petición descabellada. Mi padre me dijo que incluso me ayudaría a encontrar un apartamento barato para que viviera y me recuperara. Mis padres empezaron a decirme que hay miles de personas discapacitadas como yo que viven solas y se recuperan. Y que yo estaría bien sola. Estaba tan desconsolada y asustada por lo que mis padres estaban sugiriendo que empecé a llorar. No podía creer lo que me estaba pasando. Les supliqué que me dieran unos meses más al menos. Entiendo perfectamente que cuidarme debe haberles pasado factura. Pero todo esto era tan repentino. Ni siquiera tuve tiempo de prepararme mentalmente. Fue entonces cuando mis padres revelaron que, con el regreso de Ava a casa con su nueva pareja, los tres querían pasar un buen rato. Sin embargo, eso no sería posible si yo estuviera allí, ya que necesitaba cuidados constantes. También me dijeron que tener a alguien como yo, como ellos dijeron, una lisiada, quedaría mal para la familia, ya que este nuevo chico no tenía ni idea de que Ava tenía una hermana discapacitada. Como mi hermana se sentía demasiado avergonzada para revelarlo. Pensaron que era justo pedirme que me mudara antes de que mi hermana y su pareja vinieran de visita. Me instaron a ser fuerte. Como si no fuera nada. Me quedé allí sentada. Sin palabras. Mientras asimilaba la realidad de lo que estaban diciendo. En ese momento, me invadió una profunda sensación de traición. Estaba pasando por el periodo más difícil de mi vida. Y ahora, cuando más los necesitaba, me estaban apartando como si no importara. Ya no solo estaba lidiando con el trauma de mi accidente o el dolor de perder a Elaine. Ahora me enfrentaba al dolor de sentirme completamente abandonada por las mismas personas que pensé que siempre me cubrirían las espaldas. Desde entonces,
He estado luchando por encontrar a alguien dispuesto a ayudarme. Aunque sea temporalmente. Pero ha sido muy difícil. He aprendido rápidamente que, por mucho que mis amigos se preocupen por mí, nadie está en condiciones de asumir la responsabilidad de vivir con alguien en mi condición. La mayoría de mis amigos están en la universidad, ocupados con las clases, los exámenes y su vida social. Es comprensible que no quieran, o ni siquiera puedan, asumir las exigencias de cuidar a alguien como yo, que todavía se está recuperando de un accidente traumático. Después de agotar mis opciones con los amigos, no tuve más remedio que recurrir a la familia. Aunque no estaba segura de qué esperar. Mi padre es hijo único y sus padres han fallecido. Así que no hay nadie cercano a quien recurrir por su parte. Algunos primos fueron lo suficientemente amables como para mostrar algo de interés cuando me puse en contacto con ellos. Pero pude sentir sus dudas. Fueron educados al respecto. Pero ninguno de ellos mostró verdadero entusiasmo y no pude evitar la sensación de que me estaba convirtiendo en una molestia para la gente que me rodeaba. Pero luego estaba el lado de mi madre. Sé que mis abuelos maternos siguen vivos y están bien económicamente. Pensé que tal vez, solo tal vez, podrían estar en condiciones y dispuestos a acogerme. Al menos durante un tiempo. Siempre habían sido un poco distantes. Pero pensé que la familia, especialmente en tiempos de dificultad, podría estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, cuando le planteé esto a mi madre, prácticamente explotó ante la sugerencia, dejando claro que contactar con sus padres era una mala idea. Me prohibió que los contactara. Desde la infancia, he sido consciente de que mis abuelos maternos siempre han mantenido las distancias con nosotros, sin hacer ningún esfuerzo por formar parte de nuestras vidas. Aunque no era algo que se discutiera abiertamente. Entendí que habían cortado todo contacto con nosotros hacía mucho tiempo. La razón de este distanciamiento siempre fue un misterio. Nadie me explicó nunca por qué dejaron de hablarnos o qué suceso o decisión llevó a este silencio. Mis padres nunca ofrecieron ningún detalle y, con el tiempo, simplemente lo acepté como uno de esos secretos familiares que nadie descubre del todo. Sin embargo, ahora, sin ningún otro lugar a donde acudir, me encuentro considerando la posibilidad de contactar con ellos. Aunque sé cómo se siente mi madre al respecto. Ella creía sinceramente que si contactaba con ellos los invitaría a volver a nuestras vidas y reabriría las heridas del pasado. Cuando le pregunté a mi madre directamente qué había pasado entre ella y sus padres, se cerró casi de inmediato, negándose a compartir nada más de lo que ya había hecho. Insistió en que no era asunto mío y que debía buscar ayuda en otro lugar. Pero a estas alturas me estoy quedando sin opciones. Siento que he agotado todas las demás vías y no puedo hacer esto sola. No quiero traer el caos a nuestras vidas o herir a mi madre. Pero la idea de estar completamente sola en un momento tan vulnerable es aún más aterradora. Me pregunté, ¿debería contactar con mis abuelos después de todos estos años sin contacto? Primera actualización. Hola a todos. En primer lugar, quiero expresar mi más sincera gratitud a cada uno de ustedes. Amables desconocidos, que se tomaron el tiempo de enviarme un mensaje considerado. Ya sea en mis mensajes directos o en los comentarios. A todos los que compartieron sus propias historias. Muchas gracias. Leer sus palabras me ha hecho sentir mucho mejor. Ahora, para aquellos de ustedes que se preguntan por qué mis padres, especialmente mi madre, me han prohibido contactar con mis abuelos. Honestamente no sé mucho. Todo lo que sé es que mi madre dice que nos odian. Pero nunca me ha dado más explicaciones. Sin embargo, después de leer todos sus comentarios, estoy empezando a sospechar de mi familia. No puedo evitar preguntarme si hay algún tipo de secreto familiar que mis padres me han estado ocultando. Quiero decir, ¿por qué mi hermana no es cercana a mí? ¿O el hecho de que mis padres nunca me han presentado a nadie del lado de la familia de mi madre? Está empezando a parecer que hay más en esto de lo que dejan entrever. He decidido que necesito averiguar la verdad de una forma u otra. Segunda actualización. Ha pasado una semana desde la última actualización. Solo quería que todos supieran que finalmente hablé con mi abuela. Después de todo el apoyo y los consejos que recibí en Reddit, me di cuenta de que no tenía nada que perder contactando con mis abuelos. Además, contactar con ellos se sentía como mi última oportunidad de encontrar un lugar seguro.
No solo físicamente sino también emocionalmente. Empecé mi búsqueda intentando conectar con alguien del lado de la familia de mi madre. Sin contacto directo. Recurrí a LinkedIn, donde finalmente encontré a alguien que parecía estar emparentado con ella. Un primo lejano suyo. Si lo adivinaba correctamente. Contactar con él se sintió incómodo y debatí durante horas qué decir. Al final, lo mantuve sencillo, explicando que estaba buscando una forma de contactar con mis abuelos y enfatizando que era importante. Le insté a que compartiera conmigo el número de contacto de mis abuelos. Al principio se mostró reacio. Me preguntó por qué quería su información de contacto y pareció incómodo. Casi como si no quisiera involucrarse. Pero después de un ir y venir y un poco de súplica, cedió. Me dio el número de mi abuela. Estaba tan nerviosa por llamarla que tuve que tomarme 2 días solo para pensar las cosas. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto contactando con ella? No estaba segura. Cuando finalmente reuní el coraje para llamar a ese número, mi corazón latía con fuerza. Después de unos timbrazos, mi abuela finalmente contestó. Respiré hondo y me presenté. Le dije quién era y quién era mi madre. Hubo silencio en el otro extremo durante lo que pareció una eternidad. Luego habló. Su voz una mezcla de sorpresa y cansancio. No esperaba volver a saber de ti. ¿Cómo me encontraste? Le expliqué brevemente cómo conseguí su número y por qué llamaba. Pareció gratamente sorprendida de que la hubiera contactado. Lo tomé como una buena señal y empecé a contarle más sobre mi situación. Mi vida hasta ahora. Mi accidente. Mis padres pidiéndome que me fuera y cómo sentía que no tenía a nadie más a quien acudir. Su tono se suavizó mientras hablaba. Aunque todavía podía sentir dudas. Me dijo que sentía mucho que estuviera pasando por todo esto. Que me hubieran echado en mi peor momento. Pero entonces añadió algo que me dejó atónita. No puedo decir que esté del todo sorprendida. No con Ava viniendo de visita ahora. Después de tanto tiempo. Me quedé helada y le pregunté qué quería decir con eso. ¿Había algún secreto familiar que yo no conociera? Hubo una pausa en su extremo. Como si mi abuela estuviera considerando cuidadosamente cómo expresar sus siguientes palabras. Bueno. Empezó lentamente. No sé cuánto ha compartido tu familia contigo. Pero hay una razón por la que no hemos estado en contacto. Le dije que no sabía mucho. Solo que mi madre había dicho que nos odiaban. Ante eso, mi abuela soltó una risa sin humor. Odiar es una palabra fuerte. Pero hay mucho que tu madre no te ha contado. Lo que reveló a continuación me dejó conmocionada hasta la médula. Me dijo que, años atrás, mi madre tuvo una aventura con alguien con quien trabajaba. Mi padre la pilló con las manos en la masa y su matrimonio casi se acaba. Según mi abuela, mi padre estaba listo para irse y había humillado públicamente a mi madre delante de todos. Sin embargo, mi madre le rogó que se quedara cuando descubrió que estaba embarazada de mí. Prometió que cambiaría y también lo convenció de que se quedara por el bien de mi hermana mayor. Ava. Al parecer, mi madre también amenazó a mi padre con que, si se divorciaba de ella, se aseguraría de que Ava creciera odiando a mi padre por dejar a nuestra madre embarazada y sola. De alguna manera, mi padre se convenció y le prohibió a mi madre que me revelara a mí. O a cualquier otra persona. Que él no era mi verdadero padre. Sin embargo, mis abuelos estaban profundamente molestos con mi madre. Siempre habían sido tradicionales y tenían fuertes valores sobre el matrimonio y la familia. En primer lugar, mi madre había engañado y, además, ahora iba a criarme con mi padre sin decirme nunca la verdad. Cuando se enfrentaron a mi madre, las cosas se pusieron feas. Mi abuela dijo que mi madre arremetió contra ellos, acusándolos de ser críticos y poco comprensivos. Según mi madre, sentía que estaba tomando la decisión correcta y finalmente cortó los lazos con todo el lado de su familia para que nunca pudieran decirme la verdad. Ahora, la razón por la que Ava me odia tanto es porque lo sabe todo. Tenía la edad suficiente en ese momento para recordar exactamente por qué mis padres se peleaban. Odiaba que nuestra madre me tuviera y, encima, mis padres le pidieron que no me contara nada al respecto. Mi abuela me dijo que esta debía ser la razón por la que Ava se mudó a otro país tan pronto como pudo. Obviamente, les guardaba rencor a mis padres por lo que había pasado. Esto tenía sentido,
¿Por qué a mi hermana nunca le había gustado pasar tiempo conmigo? ¿Porque nunca me hablaba mucho o porque mis padres nunca me dejaban pasar tiempo a solas con ella? ¿Qué tiene eso que ver con que me echen? Le pregunté a mi abuela. Con la voz temblorosa. Volvió a dudar y luego dijo, creo que tus padres. Tu madre especialmente. Están desesperados por mantener las cosas en paz ahora que Ava vuelve después de tanto tiempo. Han estado tratando de arreglar su relación con ella durante mucho tiempo y bueno. Siento decir esto. Pero creo que te ven como una complicación. Como técnicamente ya eres adulta. Ya no quieren ser responsables de ti. Escuchar esto fue como un puñetazo en el estómago. Toda mi vida había sentido que algo no iba bien. Como si faltaran piezas del rompecabezas de mi familia. Ahora todo tenía sentido, porque el lado de la familia de mi madre era un completo misterio. Porque Ava siempre había sido distante e incluso porque mis padres me trataban de forma tan diferente. Claramente. Esta era la razón por la que Ava y mis padres no me querían allí ahora que ella volvía con su nueva pareja. Tal vez mi hermana ni siquiera le había contado a su novio sobre mí. Ya que técnicamente soy el resultado de una aventura. Me sorprendió cómo todo tenía sentido para mí ahora. Al final. Mi abuela me aseguró que, pasara lo que pasara, ella y el resto de mi familia nunca se enfadarían conmigo. Solo querían que mi madre me dijera la verdad y no me ocultara las cosas. Mi abuela me sorprendió diciendo, no tienes la culpa de nada de esto. Eres nuestra nieta. Sin importar cómo empezaron las cosas. Sus palabras me hicieron llorar. Le dije cuánto significaba para mí escucharla decir eso. Especialmente después de todo lo que había pasado. Mi abuela incluso me aseguró que, como necesitaba ayuda para mudarme, quería que me mudara con ellos. Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras. También podemos contratar ayuda para ti. Así que no te preocupes por nada. Dijo mi abuela. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante un tiempo. Había empezado a sentirme no deseada. Como una carga que nadie quería llevar. Y aquí estaba mi abuela ofreciéndome su casa. Acepté inmediatamente su oferta y le dije que me diera algo de tiempo para resolver las cosas. Ahora me estoy preparando para irme. Mi abuela me ha asegurado que me ayudarán a instalarme y me apoyarán mientras continúo mi recuperación. En cuanto a mis padres. Todavía no se lo he dicho. Planeo enfrentarme a ellos justo antes de irme. No soporto ni mirar a la cara a mi madre después de enterarme de todo. Tercera actualización, bueno. Finalmente me enfrenté a mis padres y me mudé de mi casa. Al principio. Cuando mis abuelos vinieron de visita para ayudarme a empacar mis cosas. Mi madre se puso furiosa al verlos en la puerta. Les gritó preguntándoles qué estaban haciendo allí. Pero yo le dije con calma que estaban allí por mí. Sus ojos se abrieron con incredulidad y su voz se volvió aguda. ¿Qué demonios has hecho? Gritó. Con el rostro contorsionado por la furia. Se suponía que no debías volver a contactar con ellos. ¿Por qué me la has jugado a la espalda? Fue entonces cuando les pedí a mi madre y a mi padre que se sentaran y les dije que teníamos que hablar. En ese momento. Me di cuenta de que mi padre ya sabía a dónde iba esto. No dijo nada. No me miró a los ojos y se sentó lentamente en el sofá. Con las manos fuertemente entrelazadas. Era como si se estuviera preparando para algo que había estado evitando durante años. Mi madre seguía echando humo. Sus ojos iban de mí a sus padres. ¿De qué se trata todo esto? Espetó. Pero pude ver la inquietud en su postura. Les conté a mis padres todo lo que mi abuela me había revelado, la aventura. La razón por la que mis padres habían cortado con todos del lado de mi madre. La razón por la que Ava nunca se unió a mí y, por último, lo que yo pensaba que era su razón para echarme. Por un momento. Pareció que el tiempo se detenía. La cara de mi madre se sonrojó. Una mezcla de vergüenza y rabia. Abrió la boca. Pero no salieron palabras. Su mirada se dirigió a mi padre. Que seguía sin mirarme. ¿Es algo de esto falso? Pregunté. Con voz baja pero firme. Mi madre se movió incómoda en su asiento. Con la mirada baja. Al principio no dijo nada. Le dije que ya no había razón para que me mintiera. Ya que lo sabía todo. Luego miró a mis abuelos. Enojada. Como si los culpara por lo que yo estaba diciendo. Finalmente. Mi madre habló.
Sí. Es cierto. Admitió. Cometí un error. Un gran error. Y pensé que si lo mantenía todo oculto desaparecería. Pero claramente nunca lo hizo. Tu hermana nos odiaba por lo que le hicimos y se fue de casa. Ahora que vuelve. Ha dejado claro que no quiere seguir viviendo en la misma casa que tú. Así que o ella o tú. Mi madre me dijo que había pensado que una vez que me hubiera ido a la universidad las cosas no serían tan difíciles. Sin embargo, debido al accidente, me quedé atrapada aquí e hice su vida aún más difícil. Me dijo que no tenía más remedio que elegir a Ava ahora. Después de haberla herido durante tanto tiempo. Estaba tan desconsolada cuando escuché eso. Miré a mi madre y luego a mi padre. Una mezcla de ira y dolor crecía dentro de mí. Me han estado mintiendo a mí. A los dos. Durante años. Dije en voz baja. Y ahora. Después de todo lo que ha pasado. Quieren que desaparezca. Quieren que me vaya solo porque Ava me odia. Solo porque sería más fácil para todos ustedes si yo no estuviera. Mi madre ya no podía mirarme. Su rostro era una imagen de vergüenza. Arrepentimiento y rabia. Mi padre. Que había estado en silencio todo el tiempo. Finalmente habló. Me dijo que, aunque había llegado a amarme, no era lo mismo. Después de todo, Ava era su verdadera hija. Así que tenía que pensar en ella primero. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero me negué a dejarlas caer. Tragué saliva. Tratando de mantener la compostura. Escuchar esas palabras de mis padres fue como un cuchillo en el pecho. Nunca había sido realmente su verdadera prioridad. Yo era la intrusa. El recordatorio del error que mi madre había cometido. Y finalmente lo estaban diciendo en voz alta. Ya no sabía qué decir. ¿Qué sentido tenía decir nada ahora? ¿Cuando claramente no me querían? Les dije a mis padres que, como me estaban echando y no tenía a dónde ir. Mis abuelos se habían ofrecido amablemente a dejarme vivir con ellos. Para que ya no tuvieran que preocuparse por mí. Después de que me fuera. Mis padres y Ava podrían volver a fingir que eran la familia perfecta. Luego me dirigí a mis abuelos. Que habían estado observando en silencio desde un lado. Pude ver la compasión en sus ojos. Les pedí que me ayudaran a empacar mis cosas en mi habitación y mi abuela asintió. Mi abuelo me dio un abrazo y me aseguró que me cuidarían lo mejor que pudieran. Mi madre parecía absolutamente furiosa con ellos. Pero no había nada que pudiera hacer. Finalmente empacamos todas mis cosas y documentos importantes y me fui. Despedirme de mi habitación fue muy difícil. Sentí como si estuviera dejando atrás años de mi vida. Pero no tenía otra opción. Mi madre derramó algunas lágrimas mientras me veía ir. Pero mi padre permaneció inmóvil. Una vez que estuve en la carretera con mis abuelos. Ya no pude contenerme más y lloré mucho. Actualmente estoy en casa de mis abuelos. Tienen una casa enorme y me alojo en una de las habitaciones de invitados de la planta baja. Ya que me es más fácil acceder. Me siento un poco fuera de lugar. Pero parecen amables conmigo. Sigo esperando que mis padres llamen. Pero hasta ahora no ha habido ninguna llamada.